El último grupo de los filósofos de la naturaleza o filósofos presocráticos es el de los pluralistas. Las ideas de Parménides, autor que ya hemos visto, supusieron un antes y un después en la historia de la filosofía, del pensamiento, y obligaron a los pensadores posteriores a replantearse la cuestión sobre cuáles son las cualidades del ser y, por tanto, de la realidad, así como replantearse la cuestión del cambio, puesto que vieron que las respuestas anteriores, de monistas o incluso las pitagóricas, eran insuficientes. Bien, influidos por Parménides, aceptaron estos pluralistas que de lo uno no puede surgir lo múltiple. Esto es, que de un único elemento no es posible que surgiera una pluralidad de elementos, al contrario de lo que pensaron los monistas. De ahí que se plantearan que el arjé debía ser múltiple, es decir, que en el origen no hubiera un solo principio, sino una pluralidad de principios originarios, de cuya unión y separación surgiera todo lo que conocemos, toda la realidad y los seres que la componen. Además, estos autores aceptaron también de Parménides las cualidades que éste atribuyó al ser y se las atribuyeron a estas partículas originales. Estas partículas, estos elementos de los cuales todo estaría compuesto, debían ser, igual que el ser para Parménides, eternas, también debían ser indestructibles, también debían ser inmutables y, por supuesto, en sí mismas indivisibles. Bien, pero frente a Parménides, ellos no negaron la existencia del cambio. Si Parménides niega la posibilidad del cambio, los pluralistas la aceptan lo empíricamente evidente, lo que podemos observar por nuestros sentidos. Y es que se produce cambio en la naturaleza, del mismo modo que hay una pluralidad de seres, es decir, no hay un único ser, hay múltiples seres. Por tanto, se vieron en la necesidad de explicar este cambio y esta pluralidad, pero sin recurrir a las teorías monistas. La respuesta que dieron, como hemos dicho, es que todo es el resultado de la unión y de la separación de esos elementos originarios fundamentales. Veremos a continuación a tres autores pluralistas que plantearon tres interpretaciones distintas de cuál es el arjé de la realidad, de cuáles son estos principios originarios y qué fuerzas actúan sobre ellos para que se dé el cosmos tal y como lo conocemos. El primero de estos autores pluralistas que vamos a ver es Empédocles. Empédocles aceptó de Parménides dos afirmaciones. En primer lugar, que el no ser no existe, que la nada no existe y que solo hay, por tanto, ser. Y, en segundo lugar, que este ser es materia indestructible y que no tiene ni principio ni fin. Esto es, que el ser es eterno también. Y, sin embargo, se alejará radicalmente de Parménides en su interpretación a la hora de interpretar el cambio, la cuestión del cambio y de la pluralidad, porque frente a él dirá que tanto el cambio en la naturaleza como la pluralidad, la diversidad de seres, sí que existen, son reales, no son simplemente una ilusión de nuestros sentidos. Tendremos que analizar cómo es posible que estos se produzcan. Así afirmó que todo el cosmos, todos los seres que componen la realidad, son el resultado de la unión de varias sustancias primordiales, a saber, los 4 elementos originarios, que igual todos conocemos o nos suenan. Es el agua, el aire, la tierra y el fuego. De su combinación y de su separación surgiría todo en la naturaleza. Bien, ¿y cuáles son las fuerzas que los unen y los separan? Porque ya no solo hay que pensar en cuáles son estos elementos, sino por qué se unen y por qué se separan. ¿Cuáles son las dos fuerzas, dirá Empédocles, que contribuyen a que estos se combinen o a que se separen? El amor y el odio. Estas fuerzas que tienden a unir, a atraer a elementos distintos y a repelerlos respectivamente, actuarían sobre la materia de forma mecánica y cíclica. Es decir, en el cosmos se producirían ciclos de atracción y de repulsión,
ciclos que no tienen ninguna finalidad, porque estas fuerzas no son fuerzas espirituales, sino físicas y materiales. Nuestro cosmos, dirá Empédocles, estaría a medio camino entre la fase de amor o unión completa de todos los elementos y discordia u odio o separación total de todos los elementos. El segundo de los autores pluralistas que vamos a analizar es un filósofo llamado Anaxágoras. Anaxágoras se pregunta por el arjé de la realidad y también va a dar una respuesta, como Empédocles, pluralista. Bien, en concreto, ¿qué es el arjé para él? Él planteará la idea de que el arjé es una serie de partículas cuyo número es infinito y que son diminutas, invisibles a los ojos, que tienen las propiedades que Parménides atribuyó al ser, es decir, son eternas, no han sido creadas nunca, existen desde siempre, son indivisibles y son inmutables. Bien, ¿y qué características además tienen estas partículas diminutas, esta especie de semillas de las cuales todo está compuesto? Anaxágoras, a diferencia, luego veremos, de Demócrito, dirá que son cualitativamente distintas, es decir, que entre sí tienen propiedades diferentes. Existen partículas, semillas, de todas las sustancias existentes en el cosmos. Partículas o semillas de caballo, de oro, de madera, de hombre. Además, dirá Anaxágoras, todos los seres estaríamos compuestos de partículas de todo tipo. Por ejemplo, nosotros, seres humanos, estaríamos compuestos de partículas de ser humano, pero también de aire, de agua, de minerales, de vegetales. Lo que nos diferencia a unos seres de otros es que en unos predominan unas partículas, unas semillas, y en otros otras. Por eso al ser concreto, se le atribuyen las propiedades de las partículas que predominan en él. Pongamos un ejemplo. En una piedra de oro hay partículas de todos los elementos, pero predominan las de oro. Por eso lo llamamos así, oro, y le atribuimos las cualidades concretas de esas semillas del oro. Esto además, según Anaxágoras, va a dar respuesta al problema de la transformación de los elementos. ¿Cómo, por ejemplo, un vegetal que ingerimos puede transformarse en otros elementos? Por ejemplo, en carne, al hacer que nuestros músculos se ensanchen. Solo es posible porque ya había partículas de ese tipo en el vegetal que hemos ingerido. A estas partículas diminutas, Anaxágoras las llamará homeomerías. Bien, la siguiente cuestión que Anaxágoras se plantea, una vez determinado cuál es este arjé múltiple, es cómo es posible el cambio, el movimiento en la naturaleza, pero también el orden que hay en la misma. Dirá que todo en su origen, estas homeomerías en su origen, estaban unidas y formaban una gran masa compacta. ¿Cómo pues de este estado de estar compactas se da el movimiento en ellas y se unen y se separan? Anaxágoras introducirá la idea de el nous. ¿Qué es esto? Una inteligencia ordenadora no es un dios, es un ser inteligente y con capacidad de poner en movimiento estas homeomerías, esta gran masa de materia compacta, e imprimirle movimiento, una especie de torbellino, movimiento de torbellino que será la causa de la constitución de todas las cosas tal y como las conocemos y la causa de que se dé el orden, el movimiento, pero también la finalidad en la naturaleza, la finalidad hacia la perfección. Este nous, esta inteligencia ordenadora, al imprimir este movimiento en forma de torbellino, generaría el cosmos tal y como lo conocemos, con seres distintos, particulares, con cualidades distintas unos de otros. Anaxágoras desarrollará la primera concepción teleológica de la realidad, de la naturaleza, del cosmos. ¿Qué significa esto? Es la primera interpretación finalista de la realidad, porque lo que está diciendo de hecho es que esta inteligencia ordenadora, que por otro lado era material, aunque de una materia mucho más sutil y etérea que la materia ordinaria que vemos, este nous, decíamos, daría movimiento por su voluntad a esta masa compacta de homeomerías y le imprimiría una especie de finalidad, de sentido, de orden deseado por esta inteligencia ordenadora. Esto influirá notablemente a Platón.
Por último, vamos a ver cuáles fueron las aportaciones de Demócrito, filósofo pluralista y discípulo de Leucipo. Demócrito no es propiamente presocrático, ya que vivió en la misma época que Sócrates, es coetáneo a Sócrates. Sin embargo, las inquietudes de Demócrito van a ser muy distintas a las de Sócrates, como veremos un poco más adelante. Demócrito tomó de Parménides la teoría de que de lo uno no puede surgir lo múltiple, negando así las interpretaciones monistas de la realidad. Asimismo, tomó la idea de que la materia que hay en el cosmos debe tener las cualidades que ya Parménides señaló. Como veremos, los atomistas dan una respuesta muy distinta a la de otros autores acerca de la composición del cosmos. Y esta respuesta abre una interpretación nueva a la realidad que quedó, sin embargo, oculta durante siglos. ¿Cómo es el cosmos? ¿De qué está compuesto? En primer lugar, de una serie de partículas diminutas, invisibles a los ojos humanos, que serían además indivisibles, serían macizas, es decir, materia pura, eternas. De un número infinito, habría un número infinito de partículas de estas características. Y a diferencia de las homeomerías de Anaxágoras, que eran cualitativamente distintas, estas partículas de las que hablan los atomistas serían cualitativamente idénticas entre sí, aunque tuvieran tamaño distinto o forma distinta. Sin embargo, sus cualidades seguirían siendo las mismas. Además, estarían sometidas a un movimiento eterno y necesario. Estas partículas diminutas fueron llamadas átomos. Al problema al que se enfrentan los atomistas es al problema de explicar el movimiento y el cambio. Y lo que se preguntan es cómo es posible que estos se den si solo hay materia, algo que todo el mundo había supuesto, que solo hay materia en el cosmos. Ellos van a dar una respuesta innovadora y que se enfrenta radicalmente al pensamiento parmenídeo. Lo que van a decir es que este cambio y este movimiento son posibles porque no solo hay materia en la realidad, no solo hay ser. Si es posible que haya diversidad de seres y que estos se transformen, es porque en estos seres compuestos de átomos, entre los átomos que componen estos seres, hay vacío, es decir, ausencia de materia. Todo ser está compuesto de átomos, pero entre estos átomos hay vacío. El vacío existente entre los átomos lo que permite es que estos se muevan libremente por ese vacío y por tanto que se unan y se separen. Podemos preguntarnos, ¿es el vacío no ser? Como decía Parménides, pues de algún modo sí, si entendemos por no ser la ausencia de materia. Aunque esto nos parezca hoy algo bastante evidente, y de hecho cierto, la respuesta fue para su época muy novedosa y tremendamente compleja, teniendo en cuenta que se realizó gracias a la observación, pero sin instrumentos de medición microscópica, aplicando tan solo la razón y la deducción a lo observado. La interpretación atomista de Demócrito de la realidad es una interpretación mecanicista, desarrollaron una interpretación no finalista, no teleológica del cosmos. Para ellos el cosmos no tendría ninguna finalidad, nada tendría ninguna finalidad última, solo está regido por una necesidad ciega que en algunos casos podría ser confundida por el azar, pero que es pura necesidad.